¿Cuál fue la batalla de la Guerra del Pacífico que cambió Sudamérica para siempre y por qué sus consecuencias siguen presentes más de un siglo después? Pocas personas conocen la verdadera magnitud de aquel enfrentamiento. No fue solamente una victoria militar. No fue únicamente la caída de una ciudad. Fue un acontecimiento que alteró fronteras, destruyó sueños nacionales, cambió el equilibrio de poder en la costa del Pacífico y marcó el destino de millones de personas hasta nuestros días. Hoy, vamos a viajar al corazón de una de las guerras más decisivas de América del Sur para descubrir cómo una batalla transformó para siempre la historia del continente. A finales del siglo XIX, Sudamérica vivía una época de enormes tensiones. Bajo los áridos paisajes del desierto de Atacama se escondían riquezas inmensas. El salitre era conocido como el oro blanco de la época y las naciones comprendían que quien controlara esos territorios tendría poder económico, influencia política y una ventaja extraordinaria sobre sus vecinos. Chile había desarrollado una economía dinámica y una marina poderosa. Perú buscaba mantener su influencia regional mientras enfrentaba dificultades económicas. Bolivia, por su parte, poseía una salida al Océano Pacífico y enormes recursos naturales, pero también sufría una gran inestabilidad política. Sin embargo, nadie imaginaba que la disputa por impuestos y concesiones mineras terminaría desencadenando una guerra capaz de modificar el mapa de Sudamérica para siempre. El ambiente se fue llenando de sospechas, rivalidades y alianzas secretas. Los gobiernos se preparaban mientras la población apenas alcanzaba a comprender la magnitud del peligro que se acercaba. En febrero de 1879 las tensiones estallaron definitivamente. Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta y la guerra comenzó. Perú, ligado a Bolivia por un tratado secreto de defensa mutua, terminó entrando en el conflicto. Así empezó una lucha feroz en la que el dominio del mar sería la clave de todo. Imaginen por un momento aquella escena. Gigantescos buques de guerra avanzando entre la niebla del Pacífico. Camiones rugiendo sobre las olas. Marineros luchando entre humo y fuego mientras el destino de tres naciones se decidía en el océano. Quien dominara el mar controlaría los suministros, las tropas y las futuras campañas terrestres. Por eso las primeras batallas navales fueron decisivas. La figura de héroes como Arturo Prat y Miguel Grau comenzó a crecer en medio del conflicto. Grau se convirtió en una leyenda por su valentía y humanidad. Prat se transformó en símbolo del sacrificio chileno. Ambos demostraron que incluso en medio de la guerra podía existir honor. Pero la guerra no se detendría por los actos heroicos de unos pocos. El enfrentamiento sería cada vez más brutal. La captura del monitor Huáscar por parte de Chile marcó un punto de inflexión. Desde ese instante la superioridad naval chilena quedó prácticamente asegurada. Y con el mar bajo su control, el siguiente objetivo sería conquistar territorios estratégicos y acercarse lentamente al corazón del Perú. Las campañas terrestres avanzaron entre desiertos interminables y condiciones extremas. Los soldados soportaban hambre, sed y agotamiento. Caminaban durante días bajo un sol abrasador mientras las esperanzas de victoria y supervivencia se mezclaban con el miedo constante. Cada colina podía esconder una emboscada. Cada amanecer podía ser el último. Pero había una batalla que superaría a todas las demás. Una batalla cuyo resultado cambiaría la historia de Sudamérica para siempre. Una batalla que todavía hoy despierta emociones intensas y genera debates apasionados. Porque no solo decidió quién vencería la guerra, también decidió qué naciones prosperarían, cuáles perderían territorios fundamentales y cuáles cargarían durante generaciones con las heridas de la derrota. Esa batalla fue la de Arica. Arica era mucho más que una ciudad costera. Era una posición estratégica extraordinaria. Controlar su puerto significaba abrir la puerta al avance definitivo hacia el interior peruano. Los mandos militares lo sabían. Los gobernantes lo sabían. Y los soldados que se preparaban para combatir allí también comprendían que estaban a punto de participar en un momento histórico. Mientras las fuerzas chilenas avanzaban con determinación, la defensa peruana se organizaba alrededor de una figura que sería recordada eternamente. Francisco Bolognesi sabía perfectamente la gravedad de la situación. Sus tropas eran inferiores en número y recursos. Las probabilidades de victoria eran mínimas. Sin embargo, cuando recibió la propuesta de rendición, respondió con una frase que atravesó los siglos. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Aquellas palabras no solo elevaron la moral de sus hombres, también se convirtieron en uno de los símbolos más poderosos de la historia militar latinoamericana. Porque en ocasiones la grandeza de una nación no se mide únicamente por sus victorias, sino por la dignidad con la que enfrenta sus momentos más difíciles. Y así llegó el día decisivo. La madrugada comenzó con un silencio inquietante.
El cielo todavía estaba oscuro cuando las tropas chilenas iniciaron el asalto. Muy pronto las explosiones sacudieron las fortificaciones. El humo cubrió el horizonte. Los disparos resonaban sin descanso. Los defensores luchaban con una valentía extraordinaria mientras el enemigo avanzaba desde distintos frentes. Era una lucha desesperada. Cada metro de terreno se pagaba con sangre. Cada posición conquistada era disputada ferozmente. Los hombres combatían sabiendo que estaban escribiendo una página imborrable de la historia. El estruendo de la batalla podía escucharse desde kilómetros de distancia mientras el Morro de Arica se convertía en escenario de uno de los episodios más dramáticos de toda la guerra. Pero lo que ocurrió después tendría consecuencias inmensas para todo el continente, porque la caída de Arica no fue simplemente la pérdida de una fortaleza. Fue el inicio de una nueva realidad política y geográfica que cambiaría para siempre el destino de Perú, Bolivia y Chile. Y lo más sorprendente es que las repercusiones de aquella batalla siguen vivas incluso hoy. Porque cuando una guerra redefine fronteras, no solo cambia mapas, cambia la memoria de los pueblos, cambia la identidad de las naciones, y cambia para siempre el rumbo de la historia. Pero la pregunta más importante aún está por responder. La caída del Morro de Arica fue rápida y brutal. En pocas horas el resultado de la batalla quedó decidido. Las tropas chilenas lograron conquistar una de las posiciones más importantes del Pacífico y con ello abrieron el camino hacia la victoria final en la guerra. Pero detrás del triunfo y de la derrota había algo mucho más profundo. Había naciones enteras cuyo futuro estaba cambiando para siempre. Perú perdió una posición estratégica fundamental y quedó gravemente debilitado. Bolivia observaba con preocupación cómo la guerra se inclinaba en su contra. Chile, en cambio, emergía como la nueva potencia militar y económica de la costa del Pacífico. El equilibrio regional había desaparecido. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Podían imaginar aquellos soldados que sus acciones influirían en generaciones enteras? Probablemente no. Sin embargo, cada disparo, cada decisión y cada sacrificio terminó construyendo una nueva Sudamérica. Lo más increíble es que las consecuencias apenas estaban comenzando. Tras la guerra llegaron los tratados y con ellos las heridas más difíciles de cerrar. Bolivia perdió su salida soberana al mar y desde entonces esa pérdida se convirtió en una cuestión central de su identidad nacional. Décadas después, la demanda de recuperar un acceso al océano sigue formando parte del debate político y emocional del país. Perú también sufrió enormes pérdidas territoriales y económicas. La reconstrucción fue lenta y dolorosa, pero al mismo tiempo nació un fuerte sentimiento de orgullo por la resistencia de sus héroes y por aquellos hombres que lucharon hasta el final. Mientras tanto, Chile consolidó su posición y obtuvo importantes recursos que impulsarían su crecimiento durante muchos años. Una guerra había terminado, pero su legado seguiría vivo durante generaciones. Y quizás esa sea la verdadera fuerza de la historia. Nunca termina realmente. Más de 140 años después, la Guerra del Pacífico sigue despertando emociones intensas. Los nombres de Arica, Iquique y el Morro continúan siendo recordados con respeto, orgullo y también con tristeza. Porque las guerras no solo cambian fronteras, cambian familias, cambian sueños, cambian la manera en que los pueblos se ven a sí mismos y a sus vecinos. Y aquí vale la pena preguntarse algo. Si aquella batalla hubiera tenido otro resultado, ¿sería hoy Sudamérica la misma que conocemos? ¿Existirían las mismas fronteras? ¿Serían iguales las relaciones entre estas naciones? Son preguntas imposibles de responder con certeza, pero nos muestran la enorme trascendencia de aquellos acontecimientos. La batalla de Arica fue mucho más que un episodio militar. Fue un símbolo de valentía, de sacrificio y de profundas consecuencias históricas. Allí se enfrentaron ejércitos, pero también proyectos de nación, ambiciones políticas y sueños de futuro. Las decisiones tomadas durante aquellos días cambiaron la economía de la región, modificaron el mapa sudamericano y dejaron una huella que todavía permanece viva en la memoria colectiva. Eso es lo que hace que esta historia siga siendo tan apasionante, porque no estamos hablando solamente del pasado. Estamos hablando del presente y de cómo los grandes acontecimientos continúan moldeando el mundo en que vivimos. Ahora ya conoces la batalla de la Guerra del Pacífico que cambió Sudamérica para siempre. Una batalla que redefinió fronteras, transformó el destino de 3 naciones y dejó un legado que aún se siente en nuestros días. La historia está llena de momentos decisivos, pero muy pocos tuvieron un impacto tan profundo como el ocurrido en Arica. Allí quedó demostrado que algunas victorias cambian mapas y que algunas derrotas cambian generaciones enteras. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las consecuencias de aquella guerra todavía influyen en Sudamérica? Déjalo en los comentarios porque tu opinión puede enriquecer este debate histórico.
Si te apasionan las historias de grandes consecuencias, guerras que cambiaron el mundo y acontecimientos que marcaron la humanidad, suscríbete y acompáñanos en los próximos viajes al pasado. Porque la historia nunca muere mientras alguien siga dispuesto a contarla. Hasta la próxima.